Un cordial saludo, soy Diego Alejandro Penagos, docente del Instituto Tecnológico Metropolitano. En esta sección vamos a estar revisando acerca de la guía de laboratorio número 4, que es acerca del motor de corriente alterna. Entonces se va a dar una breve explicación acerca de esta máquina eléctrica como tal y se va a explicar como tal la actividad que se va a venir desarrollando. Bien, entonces inicialmente se va a realizar como tal la identificación de la guía, que se va a estar trabajando como tal. Muy bien, entonces inicialmente el nombre de la guía es Laboratorio Virtual Motor AC, o sea, corriente alterna. Código de la guía es la número 4. Talleres o laboratorios aplicables, laboratorio de máquinas eléctricas, tiempo de trabajo independiente estimado, 2 horas. Asignaturas aplicables, que es el curso de máquinas eléctricas 54, en este caso ME 54. Programas académicos aplicables o facultad. Tecnología en electromecánica, facultad de ingenierías. Muy bien. La competencia que se va a estar como tal desarrollando mediante esta práctica va a ser la siguiente. Construir el esquema de conexiones de un motor AC para controlar el arranque, cambio de giro y variación de velocidad. Contenido temático se va a tener como tal conexión del arranque del motor AC por medio del arranque estrella delta o con variador de frecuencia. Y el segundo contenido temático es cambio del sentido de giro del motor AC. Indicador de logro. Básicamente se van a tener 4 indicadores. El primero, realiza la conexión mediante el software KDSIMU versión 3 de un motor AC por medio de arranque en estrella delta o por medio de un variador de frecuencia. Se evidencia las condiciones de cambio de giro de un motor AC. Propone un pulsador dentro del esquema relativo al paro de emergencia. Explica el esquema seleccionado y da claridad de su funcionamiento. Bien, esto es lo que vamos a estar desarrollando. Entonces, brevemente se va a explicar lo que sería el fundamento teórico. Entonces, un motor de corriente alterna es una máquina eléctrica que se encarga de transformar la energía eléctrica en energía mecánica mediante la generación de campos magnéticos rotatorios. Fundamentalmente se componen de 2 partes: el estator, donde se encuentra el campo magnético, y el rotor, que es el elemento que transmite la energía mecánica. Entonces los motores de corriente alterna se clasifican según su número de fases. Entonces vamos a tener motores monofásicos, o sea, de una fase, bifásicos de 2 fases, aunque son muy poco comunes, y trifásicos, que son 3 fases. Entonces los trifásicos son los más ampliamente utilizados a nivel industrial. Por eso es que se radica más que todo su estudio por la parte del curso. Muy bien, entonces objetivos. Vamos a tener básicamente un objetivo general y 4 objetivos específicos. Entonces, el objetivo general: realiza el esquema de conexión de un motor de corriente alterna por medio del software KDSIMU con el fin de realizar la conexión que permite un arranque suave, cambio de giro y o variación de velocidad según sea el caso. Los objetivos específicos: proponer la conexión del arranque de un motor de corriente alterna, sea conexión estrella delta o con el uso de un variador de frecuencia. El segundo objetivo específico es esquematizar las conexiones para un cambio de giro de un motor AC mediante 2 pulsadores. Elabora la conexión de un pulsador de paro de emergencia con el fin de que el sistema se detenga para evitar problemas en un montaje real o cause inseguridad. Y la última, que sería expone el funcionamiento del montaje por medio de un video grabado por parte del equipo de trabajo. Muy bien, entonces estos son los objetivos que se planean alcanzar en esta práctica de laboratorio. Muy bien, recursos requeridos. Entonces se tienen 2 recursos, que sería el primero, el uso del software KDSIMU, en este caso de la tercera versión, que es la que está disponible en el material del curso. Y el segundo, que sería programa para grabar videos, preferiblemente Microsoft Teams. Nota: el procedimiento se puede visualizar en el video compartido por el docente, que vendría siendo este video como tal. Muy bien. Entonces, procedimiento o metodología. Entonces, la metodología para el desarrollo va a ser la siguiente.
Entonces, para la elaboración de la guía, puedes seleccionar una de las dos opciones para el esquema en el software KSIMU del motor de corriente alterna. Entonces, vamos como tal a seleccionar o bien sea el esquema 1 o el esquema 2. Entonces, el esquema 1 nos dice que es una conexión estrella delta con inversor de giro expuesto en la sección 5.1, o la segunda opción, que es el esquema 2, conexión de un variador de frecuencia para 6 velocidades con inversor de giro, expuesto en la sección 5.2. Muy bien, entonces, como tal, para esta actividad se va a utilizar o bien el esquema 1 o el esquema 2 como tal. Entonces, uno de estos son los que van a ser aplicables para esta actividad. Listo, la tabla 1 muestra algunos de los elementos que serán útiles para la elaboración del esquema en el software KSIMU versión 3. Recuerde que puede buscar información en Internet que permita un exitoso desarrollo de la práctica. Entonces, muy bien, la tabla 1 son los elementos utilizados para el esquema, entonces aquí se muestran a continuación. Entonces, se muestra como tal cada elemento que podría ser aplicable para el desarrollo como tal de los esquemas. Entonces, aquí obviamente están elementos básicos, o si pueden utilizar diferentes elementos, no hay ningún inconveniente como tal. Entonces, el primer elemento que vemos es la alimentación, o sea, la línea 1 más línea 2 más línea 3 más la protección, que sería también como tal la puesta a tierra. Entonces, en el medio se puede ver el icono y en la parte derecha, en la columna de ruta, se puede observar dónde está ubicado como tal el elemento de conexión. Entonces, muy bien. También se tiene lo que vendría siendo el cable de fase, que el cable de fase que hemos utilizado para hacer como tal la conexión. Es muy importante recordar que si realizamos una mala conexión entre los elementos, lo que ocurre es que no nos va a simular bien, porque como tal estaríamos conectando una línea encima de otra. Entonces es muy importante aclarar que si se conectan mal los cables de fase, o en general cualquier cable, la simulación no nos va a dar. Entonces es muy importante revisar esto a medida que vamos conectando. Muy bien, motor trifásico, que es el que hemos venido utilizando. Alimentación, protección, que esto es básicamente lo que se conecta en el motor trifásico, que si vemos en la última salida, que es una P y una E mayúscula. Ahí es donde se vendría como tal esa conexión. De todas maneras, el programa nos simula, pues no es como inconveniente, pero lo ideal es también conectarlo en el esquema. Muy bien, el texto, que el texto lo que nos va a servir es para dar como tal esa guía o esa dirección, digámoslo de esa manera, donde podemos agregar como tal esa información adicional que queramos, ¿cierto? O esas notas o demás. Tenemos también la parte del disyuntor. Entonces el disyuntor se llama disyuntor 3, que es 3 fases. Entonces miremos que el disyuntor básicamente lo que es una protección adicional que le damos al circuito, que por lo tanto, digámoslo así, es como un interruptor inicial, es decir, que si no se activa el disyuntor no se va a activar el motor. Entonces esto también lo vamos a agregar en el esquema. También está la parte del relé térmico. He notado que el relé térmico puede ser un poco problemático en el tema de la simulación. Entonces la idea es que simulen primero con el relé térmico, y si ven que de pronto no les gira la máquina, entonces podrían retirarlo como tal, pero no es obligatorio el uso del relé térmico para esta práctica. Bien, bobina, como lo vemos ahí, que está con la indicación de "-K". Esta bobina es lo que nos va a permitir entonces activar y desactivar simultáneamente conexiones. Tenemos también el temporizador a la conexión. Temporizador a la conexión básicamente nos va a contar de forma regresiva el valor del tiempo que nosotros le asignemos. Por ejemplo, si nosotros le asignamos 5 segundos, entonces vamos a darle del 5 hacia 0, y cuando llegue a 0 nos va a activar los contactos que nosotros vamos a tener como tal de esa conexión. Muy bien. Pulsador NA normalmente abierto, entonces ahí se puede observar que es un accionamiento. Este accionamiento lo que nos permite es como tal
pulsar una sola vez. Si yo pulso y si yo suelto, o sea, digamos que si yo presiono y suelto, él regresa a su posición original. Digámoslo así, tiene como un elemento que lo retrae, un resorte o demás, digámoslo así en la práctica real, pero él no conserva su posición final. Es decir, la posición final va a ser igual a la posición inicial. De ahí viene el interruptor normalmente abierto, normalmente cerrado. Entonces, el interruptor básicamente es similar, que lo que nos permite es, nos va a permitir es mantener una misma posición. Por ejemplo, si yo el interruptor que es normalmente cerrado, que es el que está a la parte izquierda de ese diagrama, yo lo presiono, él como tal se va a abrir, y si yo lo suelto, él va a quedar en esa misma posición. Entonces, ese es diferente al pulsador. Entonces, se nos va a servir mucho, es más que todo para la parte del paro de emergencia. También está el contacto NA, NC, contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado. Esto están en su orden ahí en el dibujo. Entonces, estos son contactos que vienen directamente de las bobinas. Entonces, cuando se estira la bobina, este contacto, si está cerrado, se abre, y si está abierto, se cierra. Muy bien, vamos a mirar aquí como contacto a la conexión NA-NC, normalmente abierto, normalmente cerrado. Entonces, esos contactos son los que provienen del temporizador a la conexión. Cuando el temporizador termina de contar su tiempo, entonces si es normalmente abierto, se cierra. Y si es normalmente cerrado, se abre como tal. Entonces, esas son como las pequeñas diferencias que se pueden tener ahí como tal. Muy bien. Vamos a estar utilizando dos elementos nuevos depende del proyecto que seleccionen, que es el variador de velocidad de corriente alterna. Entonces, este variador de velocidad lo que va a permitir es que va a ir conectado directamente a la parte del motor, o sea que ese es el que va a estar como tal en la parte de potencia. Y este es el que nos va a permitir variar ese arranque, esa velocidad directamente del motor. Digamos que es el control que se va a tener para proteger y extender la vida útil como tal. Muy bien, control de variador de velocidad CC, corriente continua. Entonces, lo que ocurre es que es el elemento de control netamente, o sea que esto no va a ir conectado a la parte de potencia. Y entonces lo que va a ocurrir es que este es el que nos va a permitir como tal dar la orden de con qué frecuencia se va a mover el motor. Es decir, este elemento le da la orden al variador de velocidad corriente alterna 3, que es el que está antes, y ya entonces ese transmite directamente la potencia al motor. Bien, son los elementos básicos. Obviamente si se van a utilizar más elementos no hay como tal ningún inconveniente. Entonces para que se tengan como tal en cuenta. Muy bien. Adicionalmente, la figura 2 muestra la información extra que deben registrar en la hoja. Cabe mencionar que el cajetín es limitada la información que se puede registrar. Entonces, como en el cajetín que hemos visto, realmente no se puede agregar muchos datos. Entonces, la idea es que en una parte, por ejemplo, en la parte izquierda de la hoja o en la parte derecha, ya donde quede más fácil, yo recomendaría en la parte derecha inferior, agreguen como tal estos títulos. Entonces la figura 2 muestra los títulos. Entonces sería el nombre del integrante 1, carnet del integrante 1 y así con cada uno de los integrantes. Entonces la idea es que agreguen como tal esos 4 datos que van a ser útiles para la parte de la calificación. Adicionalmente, agregar el tema del laboratorio virtual, motor AC, que es como tal el título digamos el título del documento. Y por último, agregar máquinas eléctricas 1 ME54, que es el código del curso. Muy bien, entonces voy a dar paso a la explicación de cada uno de los laboratorios, perdón, de cada uno de los montajes. Cualquiera de los dos montajes se puede realizar. Pero obviamente se debe realizar sea uno o sea el otro. Muy bien, entonces 5.1. Realice la conexión de un motor trifásico en el programa KDESIMO, versión 3, donde el arranque sea por medio de la conexión estrella-delta. Quiere decir que entonces primero va a arrancar en la conexión en estrella y después va a arrancar en la conexión en delta.
Posteriormente, adicionan en el esquema la inversión de giro con el fin de que el motor pueda rotar en el sentido inverso. Se debe simular previamente para verificar el correcto funcionamiento. Como mínimo, el esquema debe tener lo siguiente. Entonces, el esquema debe tener un pulsador que active el disyuntor, un pulsador de stop, que ese pulsador de stop nos va a servir para, como si fuese un paro de emergencia o para generar la desactivación del sistema, un pulsador para el giro en sentido horario, un pulsador para el giro en sentido antihorario, y por último, utilizar temporizadores y contactores para el cambio de conexión estrella-delta. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando yo presione, ya sea giro horario, giro antihorario, o bien giro izquierda, giro derecha, lo que va a ocurrir es que el motor va a empezar a trabajar, va a empezar a girar. Entonces, primero empieza a girar en la conexión en estrella. Cuando pase cierto tiempo, que ya lo definiría el grupo, no recomendaría un tiempo muy elevado, al menos para esta práctica, él hace el cambio directamente a delta y ya él se queda ahí indefinidamente hasta que yo presione stop. Entonces yo posteriormente presiono giro antihorario, giro a la izquierda. Va a girar en sentido contrario, gira indefinidamente, primero hace la conexión en estrella, después la hace en delta, y ya por último, cuando termine, lo que va a ocurrir es que yo voy a presionar stop para que se detenga, y si no, entonces el motor gira indefinidamente. Posteriormente, entonces, eso es como las condiciones previas. Aquí en las notas habla algo muy importante, que es lo siguiente. Es importante que cuando el motor esté girando en un sentido, por ejemplo, sentido horario, el pulsador de sentido inverso, en este caso el antihorario, no energice. Es decir, se debe presionar esto para que se pueda seleccionar un sentido de giro. Es decir, que si yo presiono giro horario, como tal, ese elemento va a quedar girando en sentido horario. No va a quedar girando en ambos sentidos, no, solamente en sentido horario. Y si yo presiono el pulsador de sentido antihorario o izquierda o como se llame, él no debe girar, él no debe realizar ninguna acción. Y si yo vuelvo a presionar el pulsador original, que es el sentido horario, no debe pasar nada, ¿cierto? Mientras el motor esté girando. Es decir, solamente que yo presione un pulsador, yo suelto ese pulsador se regresa a su posición original y él empieza a girar en un sentido. Y por más que yo presione el pulsador contrario, del sentido contrario, no pasa absolutamente nada. Entonces se queda exactamente así. Muy bien, entonces esto es lo que entraría como a ocurrir. Es importantísimo eso porque obviamente si yo presiono en un sentido y después presiono el otro, pues si llega a pasar eso puede haber como tal un cortocircuito porque ya se vuelve, mientras tenga conexión en delta, entonces ya quedaría como tal un corto porque ambas conexiones entrarían a funcionar. Entonces es importante garantizar eso. Y por último, el botón de stop debe detener completamente el sistema. Es decir, ese botón debe activar como tal, hacer que el motor se detenga, sin importar en qué fase esté. Digamos que está en la conexión en estrella, que es la que menos tiempo va a tardar. Él debe inmediatamente desenergizarse. Inmediatamente, no debe tener como tal no debe como tal tener como ese problema, sino que debe inmediatamente desenergizar si el motor está girando. Muy bien. Aquí la sección 5.2 se propone entonces lo siguiente. Realice la conexión de un motor trifásico en el programa KSIMO versión 3, controlando el arranque y la velocidad y el sentido de giro por medio de un variador de frecuencia. Para ello se emula un proceso industrial en el cual, al presionar un pulsador de start, el motor gire a 3 velocidades diferentes para cada uno de los sentidos de giro, efectuado por medio de temporizadores a la conexión, que es los que habíamos mostrado en la tabla 1, por lo que sería una secuencia. Una vez se den las 6 condiciones, es decir, 3 velocidades para ambos sentidos de giro, el motor se detiene y no empieza hasta que el botón de Start se pulse nuevamente.
se debe simular previamente para verificar el correcto funcionamiento. Como mínimo, el esquema debe tener lo siguiente: un pulsador que active el disyuntor, un pulsador de start que de inicio la secuencia, un pulsador de stop que sirve como paro de emergencia o desactivación, y utilice el control de variador de velocidad, CC, corriente continua, y temporizadores para conmutar correctamente las bobinas. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre? La idea con esta actividad o con este esquema 2, con esta opción, es que se intenta utilizar el variador de frecuencia. Igual ya se va a explicar cómo se utiliza. En este variador de frecuencia lo importante es lo siguiente, que se configure ambos sentidos de giro, y por otro lado también se configure la frecuencia a la cual se va a girar. Entonces vamos a ver que van a haber dos terminales de salida en los cuales vamos a tener configuradas velocidades completamente diferentes. Entonces, como esto es una secuencia, cuando yo presiono el pulsador de start, bueno, primero obviamente presiono el pulsador del inyector, presiono el pulsador de start, y lo que ocurre es que el motor va a empezar a girar a una velocidad que nosotros le designemos. Puede ser incluso 0 Hz, 20 Hz, 40 Hz, aunque obviamente es más recomendable que la primera velocidad no sea 0, porque cuando haya un cambio de velocidad debe detenerse el motor. Entonces el motor empieza a girar con un tiempo determinado que ya define cada equipo. El motor cambia de velocidad, digamos que cambia a 40 Hz. Después de un tiempo cambia a otra velocidad, digamos que es, por ejemplo, 10 Hz, por decir algo. Muy bien, después de eso lo que ocurre es que el motor se va a detener y va a hacer giros en sentido inverso. Va a girar a 20, a 40 y a 60 Hz, por decir alguna cosa. Y ya posteriormente a eso, el motor se debe detener. Entonces, para volverlo a activar, debo presionar Start. Y vuelvo a empezar la secuencia. Gira hacia un lado 3 velocidades diferentes, gira hacia otras 3 velocidades diferentes y se detiene. Entonces, como aquí no hay pulsadores de giro a la derecha y giro a la izquierda, sino solamente un pulsador que es el de Start. Bien, aquí nuevamente viene como el tema de las notas, y las notas que debe tener un pulsador de Stop. Entonces, digamos que el motor está girando a, no sé, digamos que está girando a 40 Hz en el giro a la derecha, o digámoslo así, el giro antihorario. Lo que ocurre es que el motor se debe tener una frecuencia de 0 Hz, y evidenciar de que el motor esté completamente quieto o no esté energizado. Es decir, sin importar la posición, el motor debe estar quieto, no debe estar como tal moviéndose. Entonces eso es muy importante, obviamente, como para esta parte. Muy bien, entonces la figura 3 muestra la descripción de las entradas y salidas del variador de velocidad, y aquí está como tal esa imagen que lo va a probar. Entonces, aquí se muestra como tal, con flechas de color azul, se muestra como tal ese elemento que es el que tiene disponible el cadecimo para variar la velocidad. Entonces, este es el variador de velocidad CC, que es el que va a estar como tal modificando la velocidad del variador. Entonces, podemos observar que se tiene I1, I2, I3 e I4. Entonces, I1 es el sentido de giro horario, I2 sería el sentido de giro antihorario, I3 sería la velocidad 1, e I4 sería la velocidad 2. Y obviamente el terminal positivo ya es una conexión que se hace para que se active cada una de estas. Muy bien, entonces, para este caso, la conexión va a ser la siguiente. I1 hace que gire en sentido antihorario. Vamos a tomar como referencia I1. Entonces, inicialmente se puede configurar para que esto sea una velocidad. Podemos configurarle, por ejemplo, 60 Hz, por decir algo. Entonces, I1 se configura a 60 Hz. Y lo que ocurre es que si yo quiero cambiar la velocidad, debe estar conectado simultáneamente velocidad 1 o velocidad 2. Entonces, por ejemplo, si conecto I1 y conecto velocidad 1, ya el sistema va a responder respecto a la velocidad 1. Entonces, por ejemplo, yo en velocidad 1 configuré 20 Hz, por decir algo. Entonces, la velocidad 1, lo que va a ocurrir es que el motor va a empezar a girar a esa velocidad. No va a girar a la velocidad
que yo programé en I1, sino que va a girar a la velocidad que programé en esa terminal I3. Entonces, así es como se activa entonces una velocidad diferente. Otra velocidad diferente, entonces yo conecto simultáneamente I1, o sea, lo activo, y activo I4. Entonces, digamos que I4 son 40 Hz, I1 es 60 Hz, por decir algo. Cuando los dos están activos simultáneamente, el sistema responde a la velocidad configurada en el terminal I4. Muy bien. Yo no puedo tener simultáneamente conectado I1 e I2 porque I1 es giro hacia un lado y I2 giro en el sentido inverso. Entonces, como tal, estos dos no pueden estar conectados de forma simultánea. Tiene que ser uno o el otro, como tal. Entonces, aquí nuevamente se explica. I2 al conectarse junto con I3 responde a la velocidad 1. I2 al conectarse con I4 responde a la velocidad 2. Si I2 se conecta con I1, no es la conexión que no se debe hacer. Entonces, para este caso. El terminal positivo debe estar unido con I4, I3, I2 e I1 en paralelo. Sería como una conexión en paralelo entre todas. Muy bien, voy a proceder como a explicar brevemente cómo son las conexiones, aquí como en este esquema. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener esos terminales. Voy a tener un nodo aquí, un nodo y un nodo. Y aquí voy a tener como tal esos contactos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, voy a conectar I1 con I3 para dar la velocidad 1. Entonces, primero debo activar I1 y posteriormente activo I3. Cuando activo I1 e I3, lo que estoy haciendo es que me gire a la velocidad 1. No sé, digamos que la velocidad 1, vamos a decir que es 20 Hz. Y la velocidad 2 es 40. Obviamente se puede configurar ya diferente valor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si están conectados de esta manera, él va a girar a 20 Hz. Si yo quito esta conexión, por ejemplo, él va a estar girando a la velocidad que yo lo configure en I1. Por ejemplo, I1, no sé, digamos que es 60 Hz. E I2, digamos que es 30 Hz, por decir alguna cosa. Entonces, él como tal me va a estar girando en I1, 60 Hz, si yo lo tengo así conectado. Ahora bien, si yo hago esta conexión, conecto I1 e I4, él me va a estar girando a 20, perdón, a 40 Hz, que es lo que supuse acá. Muy bien. Ahora bien, si yo, por ejemplo, hago lo siguiente, si yo conecto I2, y activo I3, me va a estar girando a los 20 Hz, pero en sentido contrario, antihorario. Y si lo conecto con I4, me va a estar girando a 40 Hz, pero en el mismo sentido, es decir, en sentido antihorario. Muy bien. Ahora bien, si yo hago esta conexión por sí sola, me va a estar girando a 60 Hz, pues esta por sí sola me va a estar girando a 30 Hz. Si yo hago esta conexión, esto, digamos, ese sería un daño que le haríamos al equipo. Entonces, esta conexión no se debe hacer. Y si yo hago esta conexión por sí solita, no pasa nada. Y si hago esta, no pasa nada, no gira. Es decir, no va a girar a los 40 Hz. Se va a quedar el motor estático. Entonces, es importante saber que las conexiones posibles son I1 e I3 o I1 e I4, I2 con I3 o I2 con I4. No hay más conexiones posibles. Y el terminal positivo, que es el que se muestra acá, sí o sí debe estar puenteado, digámoslo así, en paralelo con, con estas dos, con las conexiones que estén activas. Por ejemplo, I1, I3, I1, I4, deben estar tal cual así. Muy bien, entonces para controlar esas velocidades, lo que se hace es que se programa esto mediante pulsadores que respondan directamente con temporizadores, y con esto se puede realizar como tal esa conexión de laboratorio. Bien, igual ahorita voy a dar como pasos a la explicación. Bien, notas importante que cuando el motor esté en funcionamiento, el pulsador de stop detenga por completo la secuencia, es decir, que no esté girando el motor,
y que vuelve a reiniciarse. Y el terminal positivo debe estar unido a las salidas I1 de la I1 a la I4, tal cual como lo habíamos mostrado. Listo, entonces aquí viene como tal la parte de los parámetros para la elaboración del informe. Entonces, los puntos a tener en cuenta básicamente son 6. Bien, primer punto, se debe hacer el respectivo envío del archivo del esquema al correo del docente antes de la fecha estipulada. Bien, es decir, que me deben enviar ese archivo del software Cadesimo al correo electrónico. Cada equipo debe realizar un video donde se evidencien las conexiones y la simulación del montaje que seleccionaron elaborando el programa Cadesimo. Entonces, la idea es que como tal que la parte de la sustentación sea por medio de un video que ustedes puedan grabar de forma asíncrona, es decir, que como tal es por fuera de clase. 6.1.3. Cada uno de los integrantes deben interactuar en el vídeo, es decir, que todos los que están como tal en el grupo deben como tal hablar, dar su aporte para poder como tal evaluar la actividad. Cuarto punto, la duración del video no debe ser mayor a 15 minutos, por lo que es recomendable practicar antes de empezar a grabar. Realmente 15 minutos es un tiempo muy corto, si uno se pone a mirar, por eso es importante que como tal practiquen antes el video, porque es como tal el objetivo, que se pueda explicar de una manera breve y detallada. Durante los 15 minutos, si así lo desean, podrían realizar las conexiones. Obviamente las conexiones no deben tardar mucho y posteriormente simular y también dar la explicación. Otra opción, también pueden de una vez tener la conexión realizada, simular y explicar. El video como tal debe durar máximo 15 minutos. Es decir que si el video lo pueden hacer tranquilamente en 10 minutos, 8 minutos, no hay como problema, pero no debe superar este límite de tiempo. Punto 5. Se debe enviar el enlace del video al correo del docente antes de la fecha estipulada. Es importante que el enlace se pueda abrir sin necesidad de solicitar permiso. Es decir, se puede ingresar en cualquier momento. ¿Esto por qué? Porque hay veces que los enlaces, cuando uno los abre, esto por Google Drive o por OneDrive, lo que ocurre es que el programa solicita un permiso para poder ver el vídeo. Entonces uno no puede abrir el enlace cuando vaya a calificar. Debe esperar primero que el dueño del video autorice como tal esa actividad. Entonces no es el objetivo como tal del enlace que sea solicitar permiso. Entonces es importante que revise muy bien esa parte antes de enviar como tal ese video. Muy bien, ¿qué les recomiendo? Pueden enviarlo por OneDrive. OneDrive generalmente no solicita permiso, pero si no es el caso, entonces subirlo, por ejemplo, a Google Drive. Hay otra opción que es WeTransfer. Entonces podrían como pensar en esas opciones. Listo. Posteriormente, el último punto que es el 6. Entonces, se recomienda utilizar Teams para la interacción y grabación de la pantalla. Otros programas que se pueden utilizar son Zoom y Meet. Para grabar pantalla, además de los programas ya mencionados, puede visitar el siguiente enlace. Ya voy a abrir el enlace, pero entonces esta parte de Zoom permite como tal grabar, no hay como problema, pero tiene un tiempo limitado que son 40 minutos. No sé si de pronto sea diferente en este momento, pero es decir que ese es el tiempo máximo de grabación. Por lo que si van a utilizar Zoom, tengan en cuenta como ese limitante de tiempo. Entonces, si de pronto se desconectan, tienen que volver a crear una sala y volverse a conectar. Meet también es una opción. Meet, que yo tenga entendido, no tiene como ese límite de tiempo, que es de Google. También sirve para grabar pantalla. Entonces, y para tener como esa interacción entre los estudiantes. Entonces, se puede utilizar como tal esas dos opciones. El enlace es este, voy a mostrarlo entonces.
Entonces, esos son los programas que sirven para grabar pantalla como tal. Entonces, los podrían ensayar si de pronto no les gusta alguno de los tres que vimos anteriormente. Por ejemplo, el primero es este, que es Ice Cream Screen Recorder. Este es uno que pueden utilizar. Por ejemplo, también la barra de juegos. Algunos computadores tienen como ese soporte que es con la tecla de atajos, que es Windows más G. Yo presiono Windows más G y me aparece como tal esta alternativa. Entonces miren que incluso me permite como iniciar la grabación. Puedo como tal activar micrófono y cuando yo inicie la grabación voy a tener como tal un vídeo en el que voy a tener como la posibilidad de tener la explicación como tal. Entonces es como otra alternativa. Y si quieren pausar, pues vuelven a presionar Windows más G, aunque creo que les deja una barrita. Y ya sería como tal detener la grabación. Es una alternativa, me parece muy plausible, pero está limitado por los equipos también. Y hay otras como este Bandicam, PowerPoint también tiene una opción de grabar, pero esto creo que no sé si se puede dar si tiene diferente, pues un programa que sea diferente a PowerPoint, entonces hay que como que tal que observar esa parte. OBS Studio, aquí también otro, Action, bueno, pues acá. Screencast o Matic también lo podrían utilizar en el caso que no les gusten Teams, Zoom o Meet, Camtasia Studio y demás. Podrían como ensayar esos en el caso de que no les guste el Teams, el Zoom o el Meet. Que yo recomiendo inicialmente que utilicen Teams. Otro es Filmora, otro que permite como tal esa grabación de esos programas. Entonces podrían como tal mirar. Ya por último, entonces, la parte de la evaluación viene enfocada en el tema de la ponderación de la actividad. Entonces, para calificar se van a tener 5 aspectos. Perdón, se van a tener 4 aspectos. Entonces, el primero es la elaboración y estética del montaje. Debe estar ordenado, claro y con conexiones adecuadas. Entonces, ese va a tener una ponderación de 1.0. Entonces, aquí como tal lo que se busca es que el esquema sea, digamos así, sea bonito, que se pueda ver las conexiones correctamente, no que, digámoslo así, haya un desorden en la conexión de los cables, sino que se pueda ver muy brevemente y que obviamente todo esté enmarcado como tal. Entonces esto va a dar una ponderación de una unidad. Otra unidad que sería el inciso B, sería la correcta simulación del montaje en el vídeo. Que sé que cuando ustedes simulen, el programa como tal responda a lo que se está pidiendo, sea el montaje 1, sea el montaje 2. Y cuando esto suceda, entonces que él simule y que funcione. Esa es la idea, que esa sería una bonificación para que el programa funcione correctamente. Inciso C, que vale 2.5 y es la coherencia en la presentación y sustentación de cada uno de los integrantes en el video. Entonces, aquí también se va a calificar parte grupal y también parte individual. Ya saben que el estudiante que no participe no tendría como tal ese 2.5. Y lo que me interesa mucho es que haya una buena relación entre los que están exponiendo el video, es decir, que cada uno interactúe correctamente, se lean la palabra y demás, y hablen acorde al tiempo entonces asignado. Muy bien, y el último es 0.5 y es el archivo del esquema del software que decimos, versión 3, que en este caso, que yo pueda abrir el archivo y lo pueda simular y él haga y que el programa haga exactamente lo que se solicitó en esta guía. Muy bien, como tal está la bibliografía apoyada para esta guía. Y entonces, aquí ya vendría como tal esta parte de los montajes. Entonces, repito, se puede hacer el montaje 1 o el montaje 2. No necesariamente, perdón, el esquema 1 o el esquema 2, como aparece acá. No necesariamente hay que hacer los dos, pero la idea es que explique uno de los dos. Muy bien, entonces voy a proceder a dar una breve explicación en el software que decimos. Entonces aquí ya tengo abierto como tal el software.
Entonces, vamos a explicar brevemente las herramientas que tiene. Entonces, recordando que aquí arriba está todo lo que normalmente vemos en los programas ofimáticos. Entonces, archivo, editar, dibujar, pues es lo que uno comúnmente ve. Por ejemplo, aquí en dibujar tenemos formas, también tenemos el texto, que aquí es donde yo puedo escribir básicamente lo que yo quiera. Entonces, lo puedo incluso insertar y le puedo hasta cambiar la fuente si deseo, porque a veces se ve muy pequeño. Aquí le puedo decir qué fuente, que sea por ejemplo negrita acá. Entonces ya me cambia como tal ese aspecto. Muy bien. Modo ver, en este caso ver nos va a servir más que todo para la rejilla. Creo que no se nota muy bien como en el computador. Bueno, en esta pantalla, yo al menos sí lo puedo ver, yo estoy seguro que también ustedes lo podrán ver, hay como unos punticos. Si le doy rejilla se desaparecen esos punticos. La recomendación es que dejen la rejilla, porque recordemos que cuando vamos a conectar algo aquí en el software, no es la posición final del elemento, normalmente no coincide con la posición del puntero. Entonces, es más recomendable dejar la rejilla como tal. Ventana y ayuda, listo. Aquí no hay como inconveniente, aunque aquí en ventana vamos a poder estar intercambiando entre los diferentes programas que vamos a tener abiertos. Entonces, por si de pronto tenemos otro programa abierto, ahí se va a utilizar como tal esa parte. Muy bien, aquí arriba aparece nuevo, abrir, guardar, imprimir. Esa opción de imprimir la considero adecuada siempre y cuando se ocupe mucho espacio porque no imprime como tal esta hoja. Muy bien, ya aquí abajo aparecen como todos los elementos. Recordemos aquí en la guía nos dan como alguna noción de qué elementos podemos utilizar. Por ejemplo, alimentación. Esto aparece acá. Aquí cuando paso el mouse me aparece como tal el nombre. Le doy clic y aquí me aparece cada uno de los elementos. Noten que la parte inferior, allá arriba donde uno da clic en inicio, aquí, cuando yo pongo el mouse me dice cómo se llama cada elemento. Entonces no tenemos que estar como esperando a que los muestre ahí. Entonces ahí aparece como tal cada uno de esos elementos que dice ahí. Bien, entonces aquí está todo lo que podemos entrar a utilizar. Ya sería como que entráramos a buscar cada uno de los elementos que aparecen acá. Listo, muy bien. Entonces vamos a dar unos ejemplos de las colecciones que se están solicitando. Entonces, esquema 1, conexión estrella delta con inversor de giro expuesto en AES 5.1. Vamos a hacer una obra de conexión estrella delta y después hacemos una obra de conexión con inversor de giro. Entonces, vamos a mirar cómo se hace. Entonces, en principio, lo que vamos a insertar son los cables. Perdón, la alimentación. Entonces, la alimentación, vamos a tener esta alimentación que es línea 1, línea 2, línea 3 y la puesta a tierra, que es la protección, va a ser como esta inicialmente. Después, para seguir como parte de la guía, vamos a insertar el disyuntor. Entonces, miremos, por ejemplo, dónde se encuentra el disyuntor. Se encuentra en automáticos disyuntor, el disyuntor 3. Entonces, por aquí voy a ir pasando el mouse. Vamos a mirar donde me dice automáticos. Aquí en la parte inferior es que estoy mirando. Por ejemplo, acá, creo que aquí está. Automáticos disyuntores. Claro que es un nombre más extenso, pero igual aquí lo abrevia. Y vamos a insertar el disyuntor, que entonces aquí dice disyuntor 3. Y miremos en la parte inferior izquierda, aunque aquí tenemos un mensajito, ahí nos dice. Entonces el disyuntor lo vamos a insertar por acá. Doy clic derecho para que él se termine de salir. Entonces, tengo ya este elemento. ¿Qué otro elemento necesito? Necesito el elemento vamos a insertar, por ejemplo, el motor. Aquí motor. Este sería como el otro motor. Y vamos a insertar entonces el relé térmico. Entonces aquí nos muestra el relé térmico. Muy bien. Ya nos quedaría como esta parte básicamente. Bueno, esto obviamente hay que bajarlo porque ya vamos a mirar que las conexiones van a ser como un poco más tediosas. Entonces vamos a dejarlo ahí de momento. Muy bien. Entonces lo que puedo hacer aquí es conectar. Entonces vamos aquí a la última opción que es cables y conexiones. Y aquí en este caso como vamos a conectar 3 líneas simultáneamente, entonces no vamos a conectar una por una, sino que vamos a conectar 3.
de una vez. Entonces, clic en este que es cable vertical. Miren que cable vertical me muestra de una vez 3 cables. Y aquí, si yo le doy en esta opción, me va a mostrar lo mismo, pero me lo va a hacer con diferente longitud. Entonces, vamos a ver esta que es la misma longitud. Me paro aquí porque recordemos que por eso es bueno tener como esa rejilla. Miren que ahí, por ejemplo, la hice donde no era. Clic derecho, aquí para que me lo deshaga otra vez. Entonces, miremos que él lentamente me va pasando el mouse por donde, por ejemplo, acá no me dio. Y ahí ya está. Bien, miren que cuando yo paso el mouse, el punto normalmente no coincide con el centro. Entonces, es importante como tener eso en cuenta, realizar las conexiones. Entonces, aquí volví abajo, clic derecho, ahí ya quedaría. Muy bien, entonces aquí colocamos esa conexión puesta a tierra. Entonces, aquí clic en esta. No, esto no es necesario porque recordemos que aquí podemos incluso poner de una vez, tenemos como esta puesta a tierra acá. Aquí vamos a seleccionar esta última que es cable de protección, que de hecho esta es esta tierra, entonces lo clic y miren que ya me queda como tal ese elemento ya puesto. Creo que se ve muy claro, es un cable de color verde con líneas punteadas, pero ahí se puede, ahí está como tal conectado ya el elemento en cuestión. Muy bien. Entonces ya tenemos como tal estas indicaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la parte del control, o sea, esta es la parte de potencia, vamos a hacer la parte de control. Entonces, vamos a mirar entonces cómo se hace. Entonces, obviamente, si yo voy a tener una conexión estrella delta, voy a hacer primero la conexión estrella delta antes de como tal empezar. Bueno, aquí olvidé decir, este no es el motor que vamos a utilizar, es este motor que está acá. Se llama motor trifásico YD, que es estrella delta justamente. Entonces aquí se me pasó como esa parte. Entonces miremos que este motor YD es uno del que tiene como tal 3 entradas, digámoslo así, que es 1, B1 y W1, y 3 salidas, digámoslo de esta manera, W2, U2 y V2. Esto lo que nos permite como tal es realizar esa conexión estrella delta, mientras que el motor que teníamos anteriormente no permite como tal realizar ese tipo de conexión. Entonces fue por eso que vamos a utilizar este motor directamente. Ven, claro que aquí en la guía se dice que se puede utilizar este motor trifásico, pero esto básicamente va a ser útil para la parte de conexión del variador. Muy bien, entonces vamos a sacar 3 contactores. Vamos a sacar, por ejemplo, este que una vez nos muestra contactor 3. Por eso en la guía había dicho que no necesariamente se van a utilizar esos que aparecen acá. O sea que esos son los elementos, algunos elementos que se pueden utilizar. Muy bien. Tengo estos, obviamente, recordemos que hay que cambiar los nombres. Por ejemplo, cuando doy doble clic, por ejemplo, este disyuntor, en vez de colocarlo -Q, a colocarlo disyuntor, él me da como un límite de 5 letras, no hay problema. Entonces, en vez de menos se va a llamar relé térmico. Este lo vamos a llamar, llamémoslo por ejemplo, llamémoslo, bueno, aquí olvidé algo también. Olvidé algo aquí, que aquí al menos se tiene ya el disyuntor, obviamente también tenemos que conectar acá, que por eso había hecho el énfasis de que esto se debía como bajar más. Voy a bajarlo un poco más. Aquí también debemos tener como tal otros interruptores, que este es el interruptor de inicio. Sin este interruptor como tal no tenemos como esa opción de que cuando presionemos inicio se activen. Entonces vamos a volverlos a conectar. Voy a bajar esto un poco más. Vamos a ver si de pronto. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a colocar los 3 cables allí. Vamos a bajar estos cables acá. Bueno, realmente no necesitamos bajar tanto esto. Listo, vamos a dejarlo ahí. Entonces, este contactor
Lo que nos va a servir es que cuando presionemos Start, se nos activen las 3 fases simultáneamente. Entonces eso es lo que nos va a permitir. Y ya podemos decir que este es el conductor en delta y este es el conductor en estrella. Muy bien. Entonces primero vamos a darle doble clic. Vamos a decir que esto se va a llamar K1. Ok. Aunque realmente se llama mucho KM1. Vamos a dejarlo así. Entonces sabemos que un arranque estrella delta. Entonces aquí parece estrella delta. Primero arranca en estrella y después en delta. Vamos a decir que este es el estrella y este es el delta. K3. Igual el orden aquí no importa. Es decir, estos dos, siempre y cuando estén conectados en estrella o en delta, pues no hay como inconveniente. Estos dos, por ese lado, estamos bien. Entonces, si sabemos que este K2 va a estar en estrella, entonces recordemos que la conexión en estrella nos indica que los terminales de salida están conectados entre sí. Muy bien. Bueno, entonces en delta, lo que nos muestra aquí el programa es que, bueno, esto lo voy a bajar un poquito más. Bajarlo, por ejemplo, por acá, no hay como problema. La conexión estrella delta, entonces, como habíamos visto en el curso, es que yo conecto, hago una conexión en estrella, que sería puentear el terminal 1, 3 y 5. Y entonces, acá, en el motor, cuando yo voy a conectar, por ejemplo, en delta, que es el caso, entonces lo que se hace es que se conecta U1 con W2, como lo muestra acá, se conecta U2 con V1 y V2 con W1. Es decir, conecto, en este caso, no voy a conectar U1 con U2, V1 con V2, W1 con W2. Aquí, como nos muestra esta configuración, ya está como tal la conexión para hacerla en delta, es decir, conectar directamente en forma vertical U1, W2, V1, U2, W1 y V2. Entonces ya están conectadas directamente. Entonces, como al estar conectadas directamente, podemos conectar U1. O sea, podríamos tranquilamente hacer esto. Yo podría tranquilamente conectar W2, que sería este. Y conectarlo acá. Igual con U2, V1 y V2, W1. Si estos en el caso de que estén conectados igual, quiere decir que en el caso de que estén conectados, pues aquí nos aparezca U1, U2 abajo, que también suele ser lo típico. Entonces, en este caso sí requerimos realizar como tal esa modificación de que ya uno lo va a conectar directamente con W2. Este es como ese esquema de conexión como tal. Muy bien. Entonces, ya comprendiendo esto, entonces voy a conectar, por ejemplo, V2, conectarlo con este contacto, con el terminal 6. U2 lo voy a conectar con el 4. Y W2 lo voy a conectar con el 2. Bien. Entonces, en esa misma línea, como dije, se conecta U1 con W2. Entonces vamos a seguir el camino. Y aquí en 1 lo voy a conectar directamente a la primera línea que está acá. U2 está en el medio, lo conecto en la segunda línea. V2, que está de último, entonces este V2 lo voy a conectar con la tercera línea, que es esta. Ah, bueno, aquí olvidé conectar el cable pues a tierra, conectarlo con este color para que se vea. Y ya quedaría así como esa conexión en delta. Pero como el motor va a arrancar en estrella, entonces voy a conectar entonces aquí. Realmente no importa cuál conecte porque los 3 terminales que estén en la parte superior están en cortocircuito, entonces puedo conectar esta línea de esta manera, con cualquiera de esas 3. Listo, pero obviamente tienen que ser con las que salen del motor. Muy bien, entonces ya tengo esa conexión en estrella y en delta. Muy bien. Entonces, ¿cómo hago para que se me activen esos contactos? Aquí es donde entramos a utilizar lo que serían la parte de potencia, perdón, la parte de control. Entonces aquí voy a tener, por ejemplo, una línea
Voy a instalar entonces una línea. Esta línea la voy a poner por acá. Y entonces, como recomendación, entonces vamos a tener primero un interruptor de start, perdón, un interruptor de stop, que es lo que nos va a permitir entonces, como tal, detener el sistema. Entonces recordemos que los interruptores, es un interruptor normalmente cerrado, que quiere decir que cuando yo energice el sistema, entonces él permite paso de corriente cuando yo lo requiera detener, ahora el circuito. Muy bien, entonces vamos a tener también en este caso eso es un pulsador de start, no un interruptor, sino un pulsador, que diferenciar bien los dos, y tiene como esos dos. Obviamente, como se había mencionado antes en los primeros ejemplos del catecismo, no debo tener la misma nomenclatura, entonces esta le doy doble clic y esta la modifico, la voy a llamar stop, ok, acá se va a llamar start, y ya tenemos como esa diferencia entre ambos. Si yo tengo el mismo nombre, no me va a funcionar. Muy bien. ¿Qué es lo que posteriormente yo necesito? Yo necesito que cuando yo presione Start, se me active esta bobina, pero obviamente cuando yo presione Stop, perdón, cuando yo suelte Start, esto sigue activo. Entonces, normalmente lo que se hace es un enclavamiento. Entonces, un enclavamiento es un contacto que va en paralelo a esta conexión. Muy bien, este enclavamiento va a tener el mismo nombre del contactor que va a estar activando, o sea, K1. Y ok, entonces van a venir en paralelo. Acá la conexión. Entonces aquí lo que estoy mostrando es que cuando se active K1, lo que va a ocurrir es que inmediatamente se me va a activar K1. O sea, listo. Entonces ya en esta parte vienen lo que serían las bobinas. Entonces voy a colocarla más abajo. Por ejemplo acá. Va una bobina, clic derecho. Y vamos a colocar un temporizador al lado. Por ejemplo acá. Muy bien. Esto lo vamos a conectar en paralelo. Como está la conexión, aquí tengo que hacer un nodo para que él me reconozca esa conexión correcta. Y aquí vamos entonces a conectar el neutro, porque recordemos que esto es una línea como tal. Vamos a conectar este neutro acá, conectar este cable de esta manera, para que nos cierre el circuito. Si no, el circuito no nos va a cerrar. Muy bien. Listo. Entonces aquí, esta acá no se va a llamar así, sino que va a llamar K1, que esta es la bobina de ese interruptor como tal, perdón, de estos tres contactores. Este es un temporizador, vamos a llamarlo T1 y le vamos a dar OK. Y muy bien, entonces lo que ocurre acá, en este breve esquema que llevamos, es que cuando yo presione Start, lo que va a ocurrir es que va a viajar la corriente hacia acá, se va a dirigir y me va a activar esta bobina y se va a regresar aquí por el neutro. Y simultáneamente me va a activar ese temporizador. Muy bien. Bueno, este no es el temporizador. El temporizador es este. Vamos a volverlo a buscar. Es uno que tiene una cruz, como se puede ver ahí. O sea, perdón, una X. Porque el otro ya es un temporizador. Vamos a mirar qué temporizador es. Es un telerruptor. Ah, sí, este no es el que se utiliza. Listo. Entonces, cuando la corriente viaja, cuando yo presiono Start, me activa K1 y este contacto que es normalmente abierto se cierra. Y entonces, cuando yo suelte Start, ya como aquí ya hay una conducción, porque este K1 está cerrado, ya él va a seguir con su recorrido. Muy bien. Entonces ya tenemos T1. T1 ya vamos a mirar para qué se utiliza. Entonces vamos a insertar las otras dos bobinas, K2 y K3. Aquí vamos a insertarlas por acá, aquí en paralelo. Clic derecho. Vamos a hacer como esa conexión brevemente. Nos aparece como un nodo, si no nosotros lo insertamos. Clic derecho. Entonces este se va a llamar K2. Se va a llamar K2 porque aquí está K2 y aquí lo voy a llamar K3.
Ok, muy bien. Muy bien, entonces aquí obviamente ya tenemos como estas conexiones. Cuando se energice K2, se van a energizar estas tres conexiones simultáneamente, y cuando se energice K3, estas tres también se van a energizar de forma simultánea. Muy bien, ¿cómo lo activamos? Entonces vamos a colocar contactos normalmente cerrados. Buscamos por acá, y hay uno. Por ejemplo, voy a colocar este. Y aquí viene como lo importante. Bueno, voy a colocarlos solamente acá. Y vamos a colocar los temporizadores, que los temporizadores son también muy importantes acá. Entonces aquí normalmente lo que se hace es que se colocan estos que son los que hemos visto que son con en este caso son a la conexión. Vamos a colocar este normalmente abierto aquí y este normalmente cerrado acá. Listo, te voy a explicar entonces por qué se están haciendo de esa manera. Vamos a terminar con esta conexión. Esta conexión viene es acá y vamos a dejarlo así. Muy bien. Bueno, que de hecho sería mejor bajarlo, pero vamos a dejarlo así de momento. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? No, voy a hacer una cosa mejor acá para que no sea como confuso aquí. Vamos a subir esto un poco, por ejemplo acá. Y voy a eliminar esta línea. Clic y suprimir, clic y suprimir, listo. Subir esto más para acá. Y se lo voy a conectar acá. Quiero crear también un nodo. Listo. Voy a dejarlo así para que de pronto no sea un poco confuso. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Aquí va a tener bobina K1, K2 y K3. Muy bien, entonces vamos a hacer el caso hipotético de que nosotros presionamos Start. Cuando presionemos Start, lo que va a ocurrir es que por acá va a viajar la corriente eléctrica, va a energizar K1 y me va a activar ese interruptor K1. Cuando lo activa, entonces ya la corriente, cuando se suelta Start, ya la corriente viaja a través de este contacto. Y entonces aquí me va a empezar a contar, ¿cierto? Este contador lo que hace es que empieza a contar de manera regresiva, contador a la conexión. Por ejemplo, aquí podemos darle como el tiempo, vamos a darle, por ejemplo, 3 segundos, ok. Y él empieza a contar 3 segundos hacia abajo. Entonces, inmediatamente yo energizo, es porque se energizó la conexión en estrella, tal cual como lo dice la guía. Entonces, yo voy a garantizar que la conexión en estrella está energizada, o sea, que este K2 esté activo. Entonces, para que este K2 esté activo, debo tener aquí un contacto cerrado de una bobina. Entonces, sabemos que cada uno está energizado, o sea que ese contacto cerrado no me va a funcionar para esa. Entonces, lo que yo estoy seguro es que K3, que la conexión en delta, no va a estar energizada de momento. Entonces, aquí voy a conectar este contacto va a ser directamente de K3. ¿Por qué de K3? Porque cuando esté energizado como tal, K3, ya en este caso se abriría el circuito y ya me desenergizaría K2, que es la conexión en estrella. Muy bien. Y este contacto normalmente cerrado va a ser del temporizador, porque en este caso lo que se va a realizar es que el temporizador va a estar como tal inactivo y ya cuando él cuente el tiempo se me va a abrir. Y aquí en este caso sería también el mismo temporizador, porque cuando ya él cuente el tiempo que le asignemos, él se va a cerrar. Y cuando se cierre, entonces va a empezar a activar aquí esta parte. Muy bien. Aquí obviamente esta bobina va a ser la contraria a la activación, o sea, K2. O sea, que aquí en este caso K3 y K2 son las contrarias a las que están abajo, para garantizar que cuando se active K2, no se active K3. Y cuando se active K3, no se active K2 porque estos dos se abrirían en ese caso. Muy bien, aquí entonces vamos a conectar esas líneas y ya vamos a dejarlas así. Entonces, básicamente sería el esquema. Muy bien, vamos entonces a entrar a funcionarlo para mirar si el esquema nos trabaja correctamente. Muy bien, entonces vamos a subir un poco acá.
y listo. Entonces lo que hacemos es, vamos a revisar entonces que esté bien. Básicamente aquí tenemos, voy a dejarlo de 3 segundos para que no se demore como mucho contando y vamos a dejarlo así. Entonces le vamos a dar Start. Cuando yo le doy Start, entonces, bueno, aquí olvidé algo y es que no coloqué el contacto del disyuntor. Vamos a colocarlo, por ejemplo, acá. Entonces el contacto del disyuntor sería básicamente un interruptor, sería como este pero abierto. Sería este abierto, vamos a dejarlo por acá. Y este se va a llamar exactamente como se llama aquí, disjuntor. Ok, aquí vamos a insertar esta línea. Y ya. Ahora sí tenemos bien la conexión. Y vamos entonces a empezar. Voy a dar Start. Recordemos, si hay una mala conexión, no nos va a funcionar el circuito. Entonces, es importante como ensayar y si no, revisar conexiones. Entonces voy a activar esta opción que se llama Disjunct. Cuando yo doy clic, miremos que se activa simultáneamente. Claro que si le doy clic aquí también se me va a activar. Muy bien, entonces el botón Stop está bien. Si yo lo presiono se me abre el circuito. Si lo cierro se cierra el circuito como tal. Entonces cuando voy a dar Start, va a contar 3 segundos este temporizador. Bueno, cuando debe estar inicialmente se activa K2, obviamente se va a activar K1 también, K1 y K2 más activos simultáneamente. Después de 13 segundos se abre este y se cierra K3, que es la conexión en delta. Posteriormente a eso, él va a estar trabajando indefinidamente. Muy bien, ya lo que ocurre acá es que cuando presiono Stop se me va a detener el circuito. Entonces Start, digamos que se activó K1, después se activa K3, entonces ahí hizo la conexión estrella y después la conexión en delta. Aquí ya él va a estar indefinidamente así, voy a dar Stop, vuelvo a dar clic en Stop para que se le retraiga la posición original y doy Start. Entonces revisemos nuevamente, 2, 1, 0, cambia directamente acá a K3. Y miremos que cuando yo doy Start, el motor gira en un sentido, cuando cambia, sigue girando en el mismo sentido, que es la idea entonces para esta conexión estrella delta. Muy bien, entonces ya se tiene como tal esa simulación de esa parte. Muy bien, entonces vamos a explicar brevemente cómo es el tema del cambio de giro. Voy a borrar todo esto y vamos a volver entonces a insertar otra vez todos los elementos. Cambio de giro es relativamente sencillo, no es complejo. Entonces para este caso vamos a colocar entonces el disyuntor nuevamente. El disyuntor está creo que está por acá. ¿Dónde está el disyuntor? Vamos a mirar, acá no está. Acá está. Disyuntor 3, vamos a colocarlo acá. Ya sabemos que para los esquemas hay que colocar disyuntor, que este es un elemento de protección. Aquí no, aquí son las 3 líneas. Con las 3 líneas no nos muestra dónde está la posición. Vamos a colocar entonces un contacto, que es el que nos va a permitir acá realizar el cambio. Entonces, colocar estos de KM. Vamos a insertar 3 líneas simultáneamente. Conectamos. Y para efectos de este ejemplo voy a conectar directamente solamente un motor, pero que no tenga como conexión ni delta ni estrella. Es un motor sencillo. Ya la actividad, obviamente, el motor que van a utilizar sería el mismo que vimos en el ejemplo anterior. Entonces aquí estaría como esta parte, que voy a conectar esta tierra acá. Listo. Aquí vamos a conectar otro contactor. Listo. Entonces esto se va a llamar, para efectos de esto, se va a llamar, por ejemplo, K1. Recordemos que K1 es el que nos va a permitir la activación del circuito. Y está cerca 2. Y le voy a dar OK. Y entonces aquí viene la cuestión. Cuando se active K1, él va a tener un sentido, él va a tener un arranque directo. ¿Cierto? Él va a tener un arranque directo como tal. Muy bien. Bueno, aquí se me olvidó algo. También es como tal la protección. Repito, esto no es obligatorio, pero para efectos de este ejemplo lo voy a colocar.
Recordemos que cuando terminamos de conectar, él nos muestra como el puntico para seguir haciendo más líneas, doy clic derecho y ya se deshace. Listo. Entonces aquí K1 me va a permitir el giro en una dirección, K2 me va a permitir el giro en la otra dirección. Entonces recordemos que para hacer un cambio de giro, intercambiemos dos de las fases. Entonces acá voy a crearme 3 líneas así. Y entonces, por ejemplo, para esto, vamos a intercambiar, por ejemplo, vamos a dejar, por ejemplo, la del medio igual. O sea que la del medio la voy a conectar tal cual como sería. Miremos que la línea viaja exactamente por la misma. En este caso, para este ejemplo, vamos a intercambiar la primera y la última. Entonces, miremos que la primera la conecto en la línea 3 y aquí abajo lo conecto en la línea 1. Entonces, miremos que ahí es donde está la diferencia de ese giro. Y aquí, entonces, siguiendo el orden, esta la conecto en la primera y esta la conecto en la última. O sea, en línea 1, línea 3. Obviamente la última línea, que es la protección, pues no la voy a conectar como tal. Entonces miremos cómo nos quedó. Entonces miremos que, por ejemplo, la línea del medio está tal cual, mientras que 1 ya se conecta con la línea 3 y 2 se conecta con la línea 1 y al contrario con 5 y 6. Muy bien, allá tenemos como es la posibilidad de hacer ese cambio de giro. Vamos a hacer la parte de potencia es lo mismo, entonces hago una línea. Vamos a insertar entonces un interruptor abierto, que es el del disyuntor, interruptor cerrado, que es el del paro. Aquí vamos a cambiarle el nombre también nuevamente. Vamos a darle OK. Voy a llamar disyuntor. Aquí obviamente en el stop va a ser también un interruptor normalmente cerrado, que de hecho es el que se utiliza por seguridad. Y vamos a hacer básicamente lo que queremos. Entonces, aquí no vamos a tener como tal un start, sino que vamos a tener un giro a la izquierda y un giro a la derecha. Entonces vamos a tener como tal pulsadores. Un pulsador acá. Y vamos a tener entonces un contactor asociado. Aquí vamos a tener este contacto. Entonces, por ejemplo, este va a ser el primero. Listo. Y vamos a tener una protección adicional, que la protección básicamente vendría siendo hasta acá que llama contacto normalmente cerrado, un contacto normalmente cerrado de la bobina contraria. Y vamos a tener una bobina que va a estar en este punto. Y aquí vamos a tener como tal el neutro. Listo, entonces vamos a hacer la conexión brevemente. Tal vez este viene aquí en paralelo, que esta es la conexión típica para hacer esos cambios de giro. Y listo, nos va a quedar de esa manera. Bien, vamos a copiar esto. Si nos deja hacerlo fácilmente acá. Control C, Control V, donde nos queda esto. Hacerlo, por ejemplo, aquí. Este cable lo entramos como a eliminar. Y aquí terminamos de conectar este de acá. Listo, hay que recordar que si tenemos una conexión mal hecha, nos va a arrojar un problema. Listo. Muy bien, entonces esta va a ser, por ejemplo, no sé, realmente aquí no sé cómo gira esto, va a suponer que eso gira a la derecha. Igual si alguna cosa se corrige. Y este va a girar a la izquierda. Muy bien. Este contacto va a ser entonces, vamos a suponer que el giro a la derecha es el giro inicial, o sea, el K1. Entonces lo que hago aquí es que esta bobina va a ser K1, porque cuando se active me va a energía. Vamos a tener el mismo dato, que es un enclavamiento, porque ya nos deja presionado este botón. Y este va a ser el contacto contrario, K2, porque esta es la protección de que cuando se active K2 se va a abrir este contacto y no nos va a energizar simultáneamente ambas conexiones. Entonces aquí vamos a tener K1. Listo. Y aquí a este lado vamos a tener todo lo contrario. Si este es K1, este va a ser K2.
Vamos a darle OK. Si este es K2, este va a ser K1. OK. Y si este es K1, pues esta tiene que ser K2. Esta es la conexión para hacer ese cambio de giro. Muy bien, ya lo que resta es ensayar que si nos vaya a funcionar. Le vamos a dejar correr. Primero activo el disyuntor, si no, no nos va a funcionar. Y entonces vamos a hacer el giro a la derecha. Se supone que el giro a la derecha, bueno, vamos a mirar si realmente es derecha o izquierda. Lo que ocurre es que pasa exactamente lo mismo. La corriente pasa por derecha, cuando suelto circula por K1 porque se activa esta bobina. Y como K2 no está activo, esto va a continuar cerrado. Si yo quiero hacer un giro a la izquierda, tengo que dar stop, presión izquierda. Bueno, doy stop una vez y después otra vez para que se vuelva a cerrar. Doy izquierda y si me va a activar K2, ¿cierto? Que se activa esta bobina porque va a viajar aquí derecho. Cuando suelto izquierda, este contacto se va a cerrar y va a continuar el giro. Entonces, cuando esté activo aquí K2, se me va a abrir esta bobina. Con eso garantizo que cuando yo presione derecha, no va a circular corriente a través de este ramal. Entonces le voy a dar start, voy a darle giro a la derecha. Y miremos que él está girando, bueno, sí, a la derecha aquí, pues no coincidimos con el resultado. Entonces miremos que la corriente está viajando por este medio. Por más que yo presione izquierda, al estar activado el contacto K1, esto va a quedar abierto, entonces miremos que no nos va a activar, por más que lo intentemos hacer. Vemos que no nos va a dar. Si lo dejo presionado, no nos va a dar. Y si yo presiono derecha, pues básicamente no pasaría nada porque ya está circulando corriente directamente. Muy bien. Entonces miremos que no pasa nada. Entonces aquí voy a presionar stop. Entonces presiono stop una vez y stop otra vez. Esto es un interruptor como tal. Presiono izquierda. Cuando presiono izquierda, ya nuevamente él me gira a la izquierda, o sea, en sentido antihorario, y miremos que si por más que presione derecha, él no me va a girar en la dirección contraria. Entonces voy a hacerlo rápidamente, para este caso voy a, listo. Presiono derecha, gira a la derecha, suelto. Presiono izquierda, gira a la izquierda, suelto. Obviamente no es posible tener izquierda y simultáneamente activar derecha. Es prácticamente, tendría que ser que yo presione los dos al mismo tiempo, pero para eso hay pues alternativas para que eso no ocurra. Muy bien, entonces este sería como tal el cambio de giro en ambos. Yo presiono derecha, stop, izquierda, stop. Bien, aquí no hay como un botón de start como tal. Bueno, de hecho el botón de start podríamos decir que es el disyuntor. Muy bien, entonces vamos a hacer entonces, esto sería como el esquema 1 propuesto, que sería estrella delta. Ya obviamente lo que habría que hacer es combinar cambio de giro, o sea, esto, con lo que hicimos anteriormente, que fue el arranque estrella delta. Ya habría que hacer ambos para este caso. O sea, ya lo que quedaría como tal es este pulsador derecha, izquierda. Entonces yo presiono derecha, él haga la estrella, después haga el delta, presiono stop, presiono izquierda, después ya el contacto haga estrella, delta, pero girando a la izquierda. Ya sería como esto prácticamente. Muy bien, entonces vamos a hacer la opción 2, el montaje 2. Eliminar acá. Y entonces el montaje 2 básicamente sería con un variador de frecuencia. Entonces vamos a empezar a hacer este esquema. Entonces arrancamos como siempre con estas líneas y con el neutro, perdón, con la opuesta a tierra. Coloco el disyuntor está por acá. Listo. Vamos a insertar entonces el variador de frecuencia, que el variador está aquí en esta opción de potencia y es como esta, no estoy seguro si es esta, no, es una de estas tres, o es esta de acá, que se llama variador velocidad CA3, que es el que ya veníamos utilizando. Conectamos acá, conectamos el relé térmico. El relé térmico en su momento pone de pronto problemas, pues lo podemos retirar, no es obligatorio, pero es bueno dejarlo. Y colocamos un motor sencillito, por ejemplo este motor. Este motor no va a ser el que se va a utilizar en el arranque estrella delta. En el esquema anterior se debe utilizar este. Veo como énfasis en esto. Para este sí se puede utilizar este motor de acá. Muy bien, entonces lo que se hace, vamos entonces a conectar las líneas. Voy a acercar un poco que no se ve muy bien. Las tres líneas simultáneamente, conecto acá, conecto acá, conecto acá y conecto acá. Entonces esta parte del variador es lo que nos permite como esa conexión
como esa transmisión de potencia. Esta es la parte de potencia, ya vamos a mirar la parte de control. Listo, en la parte de control insertamos este que se llama control variador, que sería este, y le doy clic. Listo, entonces aquí es donde ya vamos a revisar las conexiones. Bueno, este no es, qué pena, es este de acá. Se llama variador, control variador de velocidad CA. Pero ahí también yo reviso aquí algo, creo que aquí entonces lo coloqué mal. CC. CC. Ah, bueno, entonces aquí tengo un pequeño error. Aquí es CA, no es CC. Entonces voy a como marcarlo para que no se me vaya como a olvidar ese dato. Muy bien, entonces aquí ya tengo ese variador. Muy bien, entonces vamos a conectar entonces básicamente, hacer una conexión sencilla. Por ejemplo, conectémosle, por ejemplo, interruptores. No están acá. Eso, por ejemplo, estos interruptores vamos a conectar, por ejemplo, uno acá, otro acá y otro acá. Listo, vamos a bajar esto un poco más. Muy bien, vamos entonces a hacer la conexión entre ellos, como habíamos visto. Sería como básicamente la conexión. Aquí, bueno, este no es. Listo, entonces aquí colocamos un nodo. Listo, entonces aquí vamos a empezar a conectar cada uno. Entonces, por ejemplo, este, vamos a llevarlo bien abajo acá. De aquí uno, este 2, este 3 y este 4. Listo, ya tenemos entonces la conexión. Vamos a parametrizar la velocidad. Bueno, aquí faltó algo. Llamemos a este I1, porque recordemos que no podemos tener nombres iguales. Llamar I2. Y 3 y 4. Listo. Entonces, esta es la conexión básica para este variador. Muy bien. Vamos a darle doble clic y vamos entonces a modificar aquí lo siguiente. Entonces, aquí podemos observar que tenemos todos los terminales y aquí tenemos velocidad del motor. La velocidad podemos dejarla en 3000 revoluciones por minuto. Control de velocidad, 2 hilos, 3 hilos. Podemos incluso darle clic aquí en potenciómetro analógico. Ya vamos a mirar para qué es. La frecuencia mínima, digamos que es 0. La máxima es 60, que es la que se utiliza aquí en nuestro país. Y aquí tenemos la opción de las velocidades. Aquí puedo colocarle, por ejemplo, 20, 40 y 60. Esas son las velocidades que se pueden modificar. Aquí obviamente ya son los datos que ustedes le quieran dar. Aquí pongámosle, por ejemplo, 3 segundos para que no se demore mucho acá. Y aquí le doy OK. Muy bien. Entonces ya modificamos la velocidad y ya agregamos este potenciómetro. Bien, ¿qué más fue lo que hicimos aquí? Ah, bueno, sí, la mínima y la máxima. Muy bien, entonces vamos a darle simular. Entonces miremos que de momento, sin activar nada, tenemos como tal 0 Hz. Entonces le vamos a dar doble clic a este potenciómetro y lo primero que hacemos es colocarle la velocidad inicial, en este caso 60 Hz. Cierro y activo este disyuntor. ¿Por qué no está girando? Porque no hemos activado las entradas como tal, I1, I2, I3 y 4. Entonces, cuando yo active I1, él me va a estar girando a 60 Hz, que fue la velocidad que le modifiqué. Entonces, he sabido que si yo lo modifico de un valor menor, miren que él va a estar modificando tal cual como nosotros le programemos. Entonces, primero seleccionamos la velocidad máxima como para que él pueda girar a su velocidad nominal. Entonces, si yo activo I3, recordemos que I3 fue la que configuramos de 20. Voy a darle esto para que miremos. Entonces, miremos 20, 40. Entonces, ahí ya tenemos como tal esa velocidad. Entonces, nosotros le va a estar
acá, disyuntor. Bueno, aquí le tengo que dar doble clic otra vez y subirlo a 60, que es la velocidad inicial, o sea, la velocidad de I1. Entonces activo I3, me gira a 20, miremos que él va disminuyendo la velocidad. Suelto I3 y activo I4, me llega a 40. Una pregunta curiosa puede ser, ¿qué pasa? Yo activo I3 y I4 al mismo tiempo. Realmente le va a hacer caso a I1. Entonces él se va a ir a 60 Hz. Muy bien, suelto y suelto. Miremos que él está girando hacia la derecha. Si yo desactivo aquí, aquí por regla general hay que esperar a que el motor se detenga, y activo I2, miremos que él gira en el sentido contrario, y muestra incluso la frecuencia negativa. Si activo I3, él se decanta por los 20 Hz. Si suelto y activo I4, va a ir a los 40. Si yo suelto, vuelve a los 60. Y bien, pregunta aquí que de pronto es curiosa, yo activo I1 y I2, realmente él va a tener como un problema, de hecho se va a frenar porque no sabe cuál de los dos hacerle caso, entonces I1 y I2 no pueden estar activos simultáneamente. Entonces, ¿cómo podemos variar entonces la velocidad de ese motor? Ya visto como en una pantalla. Listo, muy bien. Finalmente vamos a hacer un pequeño ejercicio en el que vamos a solamente mostrar un sentido de giro para este motor. Entonces, vamos a hacer como una programación muy sencilla para que este motor como tal nos gire en un sentido. Ya la actividad con este variador es que gire en los dos sentidos. Aquí voy a colocarle disyuntor, ok. Esto pues lo vamos a eliminar. Bueno, no lo eliminemos, solamente eliminemos como estos contactos. Este cable, vamos a bajar esto un poco más. Esto un poquito acá para que nos recordemos cuál es el camino de esto. Muy bien, entonces vamos a hacer la parte de control para que nos gire a 3 velocidades por medio de temporizadores. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es igual, vamos a insertar entonces una línea por acá, vamos a insertar entonces un interruptor que es el del disyuntor, como hemos venido tal cual haciendo, disyuntor acá, uno normalmente cerrado que es el del stop. Esto pues tenemos que bajarlo un poco más. Aquí no se pueden seleccionar los dos simultáneamente. Bueno, aquí se me bajó fue uno. Listo, entonces aquí vamos a hacerle como esta conexión. Y listo, ya tenemos como esta parte conectada. Bueno, aquí este es el que está cerrado, que se me olvidó. Listo. Muy bien, tenemos un pulsador de start, que ese ya es un pulsador, un interruptor. El pulsador va a ir más abajo. Y vamos a hacer entonces la conexión respectiva de esto. Muy bien. Vamos a tener también una respectiva bobina, que es la bobina de start. Entonces vamos a insertarla acá. Y listo. Entonces aquí vamos a empezar de una vez a cambiar los nombres. Se llama stop. La diferencia entre los dos diagramas es que este tiene start, como es una secuencia. Entonces lo vamos a llamar K1, tal cual como venimos con lo anterior. Muy bien. Entonces K1 va a ser el que energice y K2 va a ser el que nos va a desenergizar el sistema. Entonces vamos a insertar aquí una bobina cerrada, que esto que estoy haciendo es muy común para la parte de control. Aquí inserto eso. K2, ok. Vamos a insertar una bobina, un relé. Y por supuesto vamos a insertar el neutro.
Listo, muy bien. Esta bobina va a ser K1. Es muy similar a lo que habíamos hecho en la conexión delta estrella. Muy bien, ya tenemos como la parte de control. Entonces aquí lo que hacemos es que cuando activemos el disyuntor, presionamos Start, se va a energizar la bobina K1 y ya se nos va a activar. Bien, eso es como lo hace con este caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a seguir la siguiente estructura. Entonces vamos a irnos otra vez a bobinas. Aquí vamos a insertar un temporizador. Se va a llamar T1. Aquí no nos insertó el nodo de que colocarlo. No me está colocando los nodos. Listo. Entonces aquí ya tenemos este temporizador T1. Bueno, este no es el temporizador nuevamente. El temporizador es como con una X. Es este de acá. T1. Listo. Entonces aquí tenemos la misma conexión que hicimos. Vamos a colocar este 3 segundos. La misma conexión que teníamos antes. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer acá es una estructura que se va a componer de los siguientes elementos. Entonces llamar T2 para que se diferencie. Y aquí vamos a sacar estos contactos que se llaman, que es contacto temporizado a la conexión. Son los que normalmente se utilizan como para esto. Vamos a mirar que también vamos a utilizar a la desconexión, pero vamos a entrar con utilizar esto de acá. Listo. Entonces aquí ya tenemos estos dos elementos. Son los que vamos a estar como utilizando para esa parte. Y ya voy a explicar entonces cuál es la lógica para esta parte de acá. Aquí me equivoqué. Listo. Vamos a bajar acá nuevamente. No, aquí vamos a dejarlo así. Muy bien. Entonces vamos a hacer que gire hacia la, por ejemplo, hacia la derecha. Vamos a hacer que gire en 3 velocidades diferentes. Entonces ya tenemos como tal una velocidad que sería la que gira a T1. Entonces vamos a hacerla a que gire a T2. Entonces aquí vamos a seleccionar esto y como son 3 velocidades, copiamos y pegamos esto 3 veces. 1, 2, sería con esta. Y control V 3. Ay, no puede ser. Ahora sí, tenemos 3 veces este esquema. Muy bien. Este último no va a ser un temporizador porque miremos que si son 3 velocidades tenemos que tener 3 temporizadores. Entonces vamos a insertar otra bobina. Esta bobina sería correspondiente a K2. K2, listo. Entonces este es el temporizador 1, este es el temporizador 2, este va a ser el temporizador 3. Ok. Bueno, entonces hacer esta conexión de acá hacia acá. Si no nos sirve el nodo, hay que hacerlo. Y listo, ya tenemos como tal esa conexión. Esta conexión viene entonces aquí alimentada a esta línea. No acá para que no nos ponga como inconvenientes. Y listo, ya tenemos esto. Entonces, ¿cuál vendría siendo la lógica? Cuando se active T1, automáticamente cuando termine de contar, me energice T2. Entonces aquí vendría siendo T2. Ok. Cuando ya T2 energice, va a contar un tiempo y entonces cuando termine de contar, me va a energizar T3. Cuando ya termine de contar T3, me va a energizar esta de acá, que vendría siendo, bueno, aquí creo que me equivoqué, aquí es T1. Cuando T1 cuente, me va a energizar, me va a cerrar este contacto, me cuenta T2. Cuando T2 termine de contar, me va a activar esta bobina y empieza a contar T3. Cuando termine de contar T3, me va a cerrar este contacto. Y cuando termine de cerrar este contacto, me va a activar K2, que es el que va a desactivar el sistema. Listo, muy bien. Ya vamos a mirar entonces cómo lo hacemos acá. Muy bien.
aquí básicamente vamos a tener primero el contacto K1, que K1 es el que nos va a energizar el sistema. Entonces, en este caso, vamos a suponer que va a girar, no sé, que va a girar hacia la... Sí, digamos que va a girar hacia la izquierda. Entonces vamos a eliminar este I2. O sea, I2 no va a estar como tal conectado. Ya el ejercicio es que conecten también I2. Entonces voy a conectar K1. Entonces, cuando K1 es el que va a energizar generalmente el sistema, entonces cuando K1 ya no... Cuando K1 ya entonces entre a activar el sistema, entonces el sistema se va a quedar como tal energizado y entonces él va a empezar como tal a girar. Él va a empezar a girar comúnmente acá. Muy bien. Entonces, este K1 lo que me garantiza es que el sistema empieza a girar. Listo. Girar a 60 Hz. Cuando me termine de contar T1, yo necesito que empiece a girar a una velocidad diferente. Entonces, ahí es donde entra a utilizarse I3. Que recordemos que con I1 más I3 vamos a tener la velocidad que programamos acá en I3. Entonces, este como tal va a empezar a girar acá. Entonces, cuando T1 se active, va a estar activo también I1. Entonces, cuando T1 esté activo, ya va a empezar a girar a esa velocidad que le vamos a programar. Entonces, aquí lo conecto acá. Acá como tal voy a eliminar esto. Muy bien. Obviamente, cuando T1 continúe en el giro, entonces yo necesito garantizar de que cuando se energice T2, o sea, cuando yo active T3, T2 se desactive. Entonces, aquí va a venir entonces lo que sería un contacto, pero en este caso cerrado, del siguiente, o sea, de T2. ¿Ok? Listo. Básicamente con esa misma lógica hacemos el siguiente, que es T2 y T3. Entonces aquí vamos a hacer esta línea. Y en este caso cuando se energice T2, para que no estén simultáneamente esta I3 y I4 energizada, entonces se desactiva este, se activa este, y este vendría siendo el siguiente, sería T3. Muy bien. Entonces ya quedaría activo ese. Este obviamente es una línea continua. Y ya posteriormente, cuando ya esté contando de 3, cuando termine de contar, me va a cerrar este contacto y entonces automáticamente cuando cierra este, le estoy dando la orden de que el sistema ya obviamente aquí ya se me desactive I1, porque I1 es para que se detenga el motor como tal, porque ya terminaremos la secuencia. Entonces este T3 vendría acá. ¿Por qué? Porque cuando termine de contar el tiempo acá, T3, cuando termine de contar los 3 segundos, cuando llegue a 0, se va a cerrar aquí y me va a activar esta bobina I2. Esta bobina I2 se va a abrir acá y me va a energizar todo el circuito. Y esto lo utilizamos como por seguridad para que ya I1 no esté alimentado. Y recordemos que si I1 no está alimentado, ya ese motor no va a girar. Porque si yo tengo activo I3 o I4, por más que estén activos, si no está activo I1, el motor no va a girar. Muy bien, entonces era como la lógica aquí para el cableado de este circuito. Entonces vamos a ponerlo a funcionar. Entonces, vamos a mirar si él me deja moverlo un poco más para acá. Miren, por ejemplo, ahí tenía un error. Menos mal que lo vi a tiempo. Porque si no, con esto no funciona el circuito. Listo, entonces vamos a darle Start. Cuando le doy aquí Start, bueno, aquí en Play, tengo que cambiar la frecuencia inicial. Vamos a decir que la frecuencia inicial es de 60, como para tener una de las velocidades. Y voy a activar el disyuntor. Entonces mire que el motor no está girando todavía porque no está activo I1. Voy a darle Start. Ya vi el problema aquí. Aquí se me movió el neutro. No movía. Entonces otra vez al disyuntor. Voy a darle doble clic a este icono, siempre le doy doble clic para que me muestre esta barrita, le voy a dar en 60 para que él gire inicialmente a 60. Doy a Start y él empieza a girar a 60. Él contó, bajó a 20 Hz, contó
llegó a 40, con todo llegó a 60, pero se detuvo el motor. Es decir, él llega a 60 nuevamente porque fue la velocidad que le configuré. Lo voy a volver a hacer entonces. Voy a dar entonces Start. Cuando de Start, él empieza a girar a 60 porque está solamente activo I1. Solo está activo I1. Está activo I3. Gira a 20 y se activó I4. Gira a 40. Después se desactivaron todos y ya llega a 0. Entonces ahí ya tenemos velocidad 60, 20, 40 y pues el 0. O sea que realmente tendríamos 4 velocidades. Entonces, primera velocidad llega a los 60 Hz, 3 segundos, y 3 llega a los 20 Hz. Después se activa I4 que llega a los 40 Hz. Después se me cierra todo el circuito y llega otra vez a los 0. Vamos a ponerle como un poquito más de tiempo a esto para que se vea como más, pongámosle 5 segundos. Puede tardar más, pero con 5 segundos es más que suficiente acá. Ah, no sé. Allá están todos. Y vamos a verlo más precisamente. Entonces, energizo, activo el disyuntor y presiono Start. Entonces él empieza con la velocidad que yo le di, que la velocidad es 1. Ya vi por qué. Que primero tenemos que cambiar la velocidad inicial acá. A darle 60 otra vez, para que él empiece a girar a 60. Start empieza a girar a 60 Hz porque solamente es activo I1, 20 porque es activo I3, que fue la que configuramos, llega hasta 20, se demora un poco más, llegó aquí, ya está activo I4, que es 40, y se desenergizó el sistema. Entonces miren que pasamos 60, 20 y 40 Hz. Si no queremos configurar esta velocidad inicial, podemos darle 0 y le damos entonces Start. Miremos que él está en 0 porque configuramos 0 y está activo línea 1 o este I1. Se activó 20 Hz, empezó aquí, llegó a los 20. 40, recordemos que I1 está activo, llegó a 40. Después, la última que es de energizar el sistema. Muy bien. Entonces, eso sería como para este caso, el cambio de velocidad solamente en un sentido. Ya básicamente lo que quedaría entonces realizar es el variador de velocidad, pero ya para los 6, que básicamente sería seguir esta misma secuencia, pero ya la siguiente línea aquí ya activaría es I2 y me desactivaría I1, y ya con eso gira en sentido contrario. Y posteriormente sería configurar I3 y I4 para que se pueda seguir conectando. Aquí una recomendación es que I3 y I4 haya un paralelo de estos mismos contactos, pero nada más con los temporizadores adecuados para que gire en sentido inverso. Bueno, muy bien, estaría como la explicación entonces del laboratorio, del laboratorio final, laboratorio 4. Entonces ya recuerden que pueden hacer esta conexión o la otra, cualquiera de las dos, no hay ningún inconveniente. Y muy bien, entonces deseo un feliz resto de día y quedo atento a las dudas e inquietudes.